Bienvenidos a una nueva clase de Biología 2. Estamos terminando el bloque 3 de este temario dado por la Universidad de Guanajuato. Y en esta ocasión vamos a ver de forma dividida embarazo, parto, lactancia, técnicas de reproducción asistida. Incluso veremos de una vez la parte que corresponde al embarazo en adolescentes. Entonces, estos son los temas que se van a ver en este primer video. Vamos a hablar del embarazo. Posteriormente, en un siguiente video, hablaremos del parto. En un tercer video, hablaremos de la lactancia y sus características. Y haremos otros dos videos en los que hablaremos en uno de las técnicas de reproducción asistida y terminaremos con embarazo en adolescentes. Bien, vamos a hablar de la fecundación, implantación y desarrollo embrionario fetal. Antes de que sigan adelante, por favor no continúen viendo este video si no vieron el anterior o los anteriores videos de este mismo bloque. De otro modo les costaría un poco de trabajo entender lo que aquí se va a mencionar. Además, es recomendable que repasen mitosis y meiosis que se vieron en Biología 1. Pues hablemos de la fecundación entonces. Entonces, para que ocurra la formación de un nuevo ser humano, se requiere la unión de los gametos masculino y femenino. Ya habíamos hablado en un video previo de gametogénesis, que se dividía en dos: la espermatogénesis, que era la formación y maduración de los gametos masculinos, los espermatozoides, y la ovogénesis, que se refería a formación y maduración de los gametos femeninos u óvulos. Y bueno, nosotros ya habíamos visto que estos gametos tienen un número haploide de cromosomas, es decir, son solamente la mitad de la carga genética que normalmente tiene un ser humano. Sabemos que el ser humano debe de tener 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y un par más es un cromosoma sexual. Pero como los gametos tienen la mitad de la carga genética, entonces 22 de los 23 cromosomas son autosomas y uno solo es un cromosoma sexual. Y es importante notar entonces que aquí no están en pares. Así que no hay 46 cromosomas, hay 23 cromosomas. Entonces, todos los gametos femeninos, esto es importante y lo vimos el semestre pasado cuando hablábamos de trastornos genéticos cromosómicos ligados a X. Bueno, todos los gametos femeninos tienen su cromosoma sexual X. Y en cambio, los gametos masculinos se dividen a la mitad. La mitad de los cromosomas normalmente tendrán un cromosoma sexual X y la otra mitad su cromosoma sexual es Y. Y bueno, una vez que se terminan los procesos, sobre todo el de espermatogénesis, se puede llevar a cabo la fecundación. Recordemos que la ovogénesis en realidad se completa cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. Antes no. Si ustedes recuerdan, la maduración del ovocito se detenía en la metafase 2 y así se quedaba estacionado. Y una vez que era ovulado, que era expulsado un óvulo hacia la trompa de falopio, permanecía en metafase 2, no avanzaba de ahí. Si lo fecunda un espermatozoide, entonces se completa la meiosis 2 y habíamos dicho también que se forma el segundo cuerpo polar. Parte de eso lo vamos a repasar ahorita. Bueno, entonces la fecundación, ya que decimos que es la unión de gameto masculino y femenino, pues precisamente esa sea su definición. Es la unión del gameto sexual femenino con el masculino y esto va a resultar en un nuevo ser humano, nosotros hablando de nuestra especie.
porque en todas las especies que tienen reproducción de tipo sexual, es la unión de los gametos la que da, a final de cuentas, la formación del nuevo ser vivo, de la misma especie. Y esto es importante porque eh, se presta o se ha prestado mucho a, a controversia, que a partir de cuando un ser humano es un ser humano, bueno, pues a partir del momento en que se unen los, las dos células germinales, masculina y femenina, a partir de ese momento, porque a partir de ese momento se ha completado la carga cromosómica completa y se completa también la meiosis 2 del ovocito, pero la carga genética ya está completa. Y una de las cosas importantes que hacen la diferenciación es el hecho de que normalmente un espermatozoide no dura más allá de 24, cuando mucho 36 horas viable, y después muere. Si no fecundó ningún óvulo, muere. Y durará unas 36 horas también un óvulo, 48 de manera viable, y después morirá. De tal manera que por sí mismos los gametos no van a durar más allá ni siquiera de 72 horas. En cambio, la fecundación logra no solamente la formación de un nuevo ser vivo, cromosómicamente diferente de sus padres, de sus progenitores, sino que además, como inicia el proceso de mitosis, entonces se prolonga la vida de este nuevo ser, y que por este proceso de mitosis va a pasar a ser de un ser unicelular a uno pluricelular, de tal manera que se prolongó la vida gracias a que se formó un nuevo ser. Bueno, sigamos hablando pues de la fecundación. Entonces, una vez que ocurre la eyaculación durante el coito en los días fértiles de la mujer, los espermatozoides ascienden al útero eh, hasta que llegan a las trompas uterinas o trompas de falopio. Recuerden que para que esto ocurra con más facilidad, el moco cervical tiene que tener ciertas características que vimos en el video pasado, que tenía que ver con el control de la natalidad y métodos anticonceptivos. Bien, por lo general, solamente en la ampolla es donde va a ocurrir la fecundación. Una vez que es expulsado del ovario un folículo, entonces se queda, digamos, estacionado en la ampolla. Recuerden en la anatomía del aparato reproductor femenino que la trompa de falopio se divide en 4 regiones, una de ellas es la ampolla y es el sitio donde debe de ocurrir normalmente la fecundación. Entonces los espermatozoides entran al folículo. Recuerden que el folículo es no solamente el óvulo, sino tanto la zona pelúcida como las células foliculares que lo están rodeando. Entonces, también recordemos que los espermatozoides tenían un acrosoma en la cabeza, en su cabeza, y ese acrosoma tenía la función de eh, ayudar a la penetración del folículo gracias a varias enzimas que contiene, pero en particular la hialuronidasa. Entonces la hialuronidasa va a ir destruyendo células foliculares hasta llegar a la zona pelúcida. Entonces, cuando uno de los espermatozoides atraviesa la zona pelúcida, inmediatamente ocurre algo que se conoce como reacción zonal. Y esa reacción zonal, así como está aquí escrita, hace que la zona pelúcida se vuelva absolutamente impermeable a otros espermatozoides. No importa que ya hayan empezado a atravesarla. Es decir, esta es una carrera en la que el primer espermatozoide que ingresa al óvulo es el que va a fecundar
Y por eso podemos dar respuesta a varias personas que dicen, oiga, ¿y es posible que dos espermatozoides fecunden un óvulo? Híjole, sería algo extraordinariamente raro. Si ocurriera, pues moriría el óvulo fecundado porque no es viable eh, una célula humana que tenga tal número de cromosomas. Entonces, simplemente no sería viable. Entonces, moriría. Entonces, ocurría la reacción zonal, pues ningún otro espermatozoide puede entrar y pueden hacer toda la lucha que quieran, pero no van a entrar. Y entonces una vez que ese espermatozoide entra, entonces no solamente ocurre la reacción zonal, sino que se completa la meiosis 2 en el óvulo y se forma el segundo cuerpo polar. Recuerden que los cuerpos polares eh, se les denominaba a las células que se formaban de forma residual en el proceso de meiosis para la ovogénesis. Les recomiendo que vean el video de gametogénesis para que entiendan nuevamente esto de la formación de los cuerpos polares. Bien, entonces con el ingreso del nuevo material genético, pues ya es inevitable que se forme un nuevo núcleo. Eso es cuestión simplemente de completar el proceso de meiosis. Y entonces que se completa, perdón, una vez que ingresa el espermatozoide con su material genético al óvulo, pues se ha completado el número diploide de cromosomas, es decir, ya tenemos nuevamente 46 pares de cromosomas y entonces ya podemos hablar de un nuevo ser humano. No importa que el núcleo no se haya formado todavía, el número de cromosomas ya está completado para llamarse diploide. Por eso en ese momento ya podemos hablar de un nuevo ser humano. Entonces, la nueva célula ya no se va a llamar óvulo, tampoco se va a llamar espermatozoide, ahora le vamos a llamar huevo o cigoto y tiene sus 23 pares de cromosomas tal cual habíamos dicho. Bien, aquí en esta imagen lo que estamos observando es el folículo, la célula grande que está aquí, perdón, es el óvulo que está rodeado por la zona pelúcida, que es lo que se está mostrando aquí en color gris oscuro, mientras que las células que están rodeando a esa zona pelúcida, pues son las células foliculares. Y lo que estamos observando aquí son los espermatozoides tratando de penetrar. Finalmente estamos observando uno y dos que ya lograron, un tercero, perdón, que ya vemos que lograron hacer contacto con la zona pelúcida y ya es una carrera a ver quién es el que logra ingresar al óvulo. Y entonces una vez que logra ingresar, vamos a recortar esta imagen para ver aquí lo que pasa. No solamente ocurre la reacción zonal, sino que además el espermatozoide deja en el exterior su membrana, únicamente entra el material genético, ajá, las mitocondrias que le acompañaban y el flagelo que posteriormente va a desaparecer. Entonces, si seguimos la imagen anterior, bueno, vean cómo el espermatozoide no ha acabado de dispersar, es más, ni siquiera ha empezado a dispersar su, su material genético y ya se ha formado el segundo cuerpo polar. Y como ya ocurrió la reacción zonal en la zona pelúcida, fíjense cómo hay muchos espermatozoides que están tratando de penetrar y simplemente no pueden entrar, no pueden ingresar. Entonces, se dispersa el material genético del espermatozoide, desaparece su flagelo, se unen los cromosomas para formar un nuevo núcleo. Y entonces podemos hablar de una nueva célula que se llama cigoto. Bien, ahora este cigoto es una célula única y es la única etapa en la vida de un ser humano en que se está formado únicamente por una sola célula. No hay otra etapa en la vida en que se esté formado únicamente por una sola célula. Esta es una célula totipotencial. ¿Qué quiere decir totipotencial? Quiere decir que puede
no solamente dividirse y formar nuevas células, sino que además puede dar lugar a la formación de distintos tipos de células. Totipotencial quiere decir que puede formar o es capaz de dar lugar a la formación de células humanas, pero de distintas características. Por ejemplo, células del hígado, células del corazón, células musculares, células de los huesos, etcétera. Es decir, todas son células humanas, pero cada una con sus características particulares. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de una célula que es totipotencial. Entonces, una vez que se haga la fecundación y que se ha formado el cigoto, empieza a llevarse a cabo la mitosis. Recordemos que la mitosis es la reproducción del núcleo y que a la mitosis generalmente le sigue la división celular. Entonces, cuando aparece la segunda célula, ya no hablamos del cigoto, se ha terminado esta etapa en la vida y se inicia una segunda etapa que se llama blastómera. Entonces, el ser humano entra en una segunda etapa de su existencia, se llama blastómera, y se extiende desde el momento en que tiene dos células hasta que tiene alrededor de 24 o 32 células. Y al llegar a ese momento que tiene ya unas 32 células, toma el nombre de mórula. Pero la mitosis continúa. Y esa mitosis acelerada hace que la mórula aumente de tamaño. Y mientras va aumentando su tamaño, y más bien, más que el tamaño, que también aumenta, va aumentando también el número de células, en su interior se va formando un espacio que se va llenando de líquido. Y a partir del momento en que aparece ese espacio en la mórula, a partir de ese momento, independientemente del número de células que se tengan, pasamos a una nueva etapa que se llama blastocisto. Y en esta etapa de blastocisto es donde ocurre la implantación. ¿Qué es lo que decimos nosotros que es la implantación? Pues la implantación es la fijación del blastocisto en el endometrio. Y a partir de este momento el endometrio ya no se llama endometrio, ahora se va a llamar decidua y ese es el nombre que va a conservar a lo largo de todo el embarazo. Y aquí quiero hacer una diferencia, porque el embarazo como tal comenzó en este momento, en el momento en que se ha implantado el blastocisto. Eso no quiere decir que a partir de ese momento el producto de la fecundación es humano, no, es humano desde el momento de la fecundación, pero la mujer no se ha embarazado todavía porque no se ha implantado el blastocisto. Cuando el blastocisto se implanta en el endometrio y pasa a llamarse decidua, en ese momento como tal ha iniciado el embarazo. Bueno, el blastocisto, como vamos a ver ahorita en una imagen, se implanta ya en la decidua, rompe vasos sanguíneos. Ustedes recuerdan que el endometrio tiene unos vasos sanguíneos que se conocen como arterias espirales. Esas arterias espirales van siendo penetradas por el blastocisto y a partir de ese momento realmente puede empezar un proceso de nutrición, digamos, intensiva del nuevo ser humano. Y a partir de este momento es que realmente empieza a crecer más rápidamente el ser humano. Entonces, este blastocisto es la etapa del desarrollo, bueno, la etapa del desarrollo que se forma o que se da cuando se forma una cavidad en su interior llamada cavidad del blastocisto y además se da lugar a que se forme un disco que inicialmente tiene dos capas celulares. Este disco se nota cuando se forma una segunda cavidad en el blastocisto y ya después se forma una tercera capa, que son las tres capas definitivas que va a tener el blastocisto. Bien, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, pues porque de estas tres capas que se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo, van a proceder todos los tejidos del cuerpo. Bien, entonces vamos a ver nuevamente, aquí tenemos la blastómera,
Y ya sabemos que es blastómera porque ya no es un ser unicelular. La mitosis ya ha dado lugar a la formación de dos nuevas células, 4, 8, 16, etcétera. Y entonces ya no hablamos de una blastómera, ahora hablamos de la mórula. Y la mórula llega un momento en que aumenta tanto su número de células que es posible que en su interior se forme un espacio que le vamos a llamar cavidad del blastocisto y que se va a llenar de líquido. Ahora, lo importante en esta etapa es que se forma esta masa celular interna, que es la que va a dar lugar a la formación de ese disco embrionario que yo mencionaba hace un momento y que va a tener varias capas. Aquí va a tener tres capas a final de cuentas, pero aquí inicia primero con una capa que se llama hipoblasto, pero que va a dar lugar a la formación del endodermo. Aquí la masa celular interna todavía no toma su siguiente nombre hasta que aquí se va a formar otra cavidad. Entonces esto se va a llamar epiblasto. Aquí tenemos la cavidad amniótica, acá tenemos la cavidad del blastocisto, el hipoblasto que ya habíamos mencionado y tenemos el epiblasto. Y fíjense cómo el blastocisto se ha logrado introducir lo suficiente en la decidua. Fíjense que ya más de la mitad del blastocisto está dentro de la decidua. Y tenemos aquí, por ejemplo, uno de los capilares del endometrio o de la decidua en este caso, que van a dar lugar a la nutrición del blastocisto. Y si seguimos avanzando, a final de cuentas, lo que vamos a tener es la progresiva maduración de estas capas del disco embrionario, que todavía se siguen llamando en este momento epiblasto e hipoblasto. El epiblasto está representado con las células altas y de color azul, que se observan también acá, y el hipoblasto está representado con estas células amarillas, que como vemos ya están comenzando a presentar algún tipo de diferenciación. Ya no son iguales todas ellas entre sí, ya están teniendo alguna diferencia. Bien, entonces esta imagen presenta un resumen de la implantación o la anidación. Fíjense, el ovario ovula, aquí en la zona de la ampolla espera a los espermatozoides, tal cual se está observando aquí. Uno de ellos fecunda, se forma la blastómera, la mórula, el blastocisto, el cual es el que se implanta. Esta imagen tiene un error que quiero señalar de una vez. Este no es el sitio normal donde debe de implantarse el blastocisto. El sitio normal en que se debe de implantar el blastocisto es en el fondo del útero. Ese es el sitio donde debe de ocurrir la implantación. Si la implantación o nidación ocurre más abajo de ese sitio, digamos en el cuerpo, sobre todo en la parte más inferior del cuerpo del útero o incluso en el cervix, hablamos de un tipo de embarazo ectópico. Acuérdense que en alguna ocasión habíamos mencionado que un embarazo ectópico es aquel en el que la implantación, primeramente del blastocisto, más allá también sea la placenta, ocurre fuera de, ya sea del fondo del útero o de la porción superior del cuerpo del útero. En estas zonas donde tiene que ocurrir la implantación o nidación. Si no, es un tipo de embarazo ectópico. Bien. Entonces, pues ya ha ocurrido esta implantación y han pasado las 3 primeras semanas de desarrollo. Aunque ninguna de las imágenes que estudiamos muestra las 3 capas que yo les había mencionado, estas 3 ya existen al final de las 3 semanas de desarrollo embrionario. Entonces, una vez que esto ocurre, ya no hablamos del blastocisto, hablamos de una siguiente etapa en el desarrollo del ser humano que se llama gástrula. Recuerden, vamos a enumerar nuevamente las etapas que ya llevamos
Iniciamos por el huevo cigoto, siguió la blastómera, luego de la blastómera siguió la etapa de mórula siguió la etapa de blastocisto y ahora estamos en la etapa de gástrula, una vez que se ha formado el disco bilaminar. Ajá. Y en la tercera semana de desarrollo aparece la tercera capa, que es el disco trilaminar. Y entonces, el disco trilaminar habíamos dicho que tiene 3 capas. Y habíamos dicho que de esas 3 capas proceden todos los tejidos del cuerpo, pero no de forma desordenada, sino de forma ordenada. Entonces, la capa que va a acabar siendo, digamos, la más externa por procesos que no voy a mencionar en este video, el ectodermo da origen sobre todo al sistema nervioso y a la parte más externa de la piel. La epidermis, el pelo, las uñas, glándulas sudoríparas, las encargadas de producir sudor, y las glándulas sebáceas, que están encargadas de la producción de grasa corporal, la que encontramos en la superficie de la piel. La capa media de este disco trilaminar se llama mesodermo. Y este mesodermo va a dar origen en principio, y esto es muy importante, a todos los tejidos conectivos del cuerpo. Recuerden que en su momento mencionamos que un tejido conectivo tiene la característica de que tiene una relativamente pequeña cantidad de células en relación a la sustancia intercelular que le está rodeando. Y no solamente forma los tejidos conectivos, también forma sobre todo los músculos que se van a localizar en la parte media del cuerpo, en la región axial del cuerpo. Sobre todo los músculos que van a estar junto a la columna vertebral, parte de los músculos que están en el tórax, en el abdomen. Bueno, pues son los músculos que van a estar siendo formados por el mesodermo, además de que también algunos huesos procederán de esta capa, aunque eso aquí no lo anoto. Y el endodermo, que vendría a ser la capa más interna del disco trilaminar, de la gástrula, pues va a dar origen a la cavidad torácica, a la cavidad de abdomen y pelvis, con todo el contenido que conlleva. Es muy simplista esto que digo, muy simplista, pero nos da una idea de las estructuras que se están formando gracias al endodermo. Y a partir de la quinta semana de desarrollo, ya dejamos de hablar de gástrula, han empezado a formarse órganos propiamente, de hecho desde la cuarta semana, que es cuando empieza a diferenciarse el ectodermo para empezar a formar el sistema nervioso. A partir de la quinta semana entonces hablamos de etapa de embrión, ya no hay gástrula. Entonces, antes de cambiar diapositiva, pues vale la pena que repasemos las etapas que llevamos. Fue primero huevo cigoto, después del huevo cigoto siguió la blastómera, luego sigue la mórula, posteriormente el blastocisto, luego sigue la gástrula, y de la gástrula pasamos a la etapa de embrión a partir de la quinta semana de desarrollo. Y esta imagen nos muestra, bueno, de las diferentes capas. Aquí está en este color azul, está representado el ectodermo, en un color gris claro, incluyendo esta zona de gris un poco más oscuro, se está representando al mesodermo, y en un color negro se está representando al ectodermo. Y esta imagen, el endodermo, y esta imagen nos está representando los diferentes tejidos y órganos que proceden de cada una de las capas germinativas. No me voy a poner a leerlas, ya ustedes podrán, si quieren hacer una captura de pantalla, se lo recomiendo, y lo podrán poner en su cuaderno. Bien, el desarrollo embrionario y fetal, bueno, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que va ocurriendo? Vamos a ver mes por mes qué es lo que está ocurriendo con este embrión y que posteriormente pasará a llamarse feto.
Entonces, cuando finalice el primer mes, la gástrula, acuérdense que esto ocurre a 5 semanas el cambio de nombre, la gástrula tiene apenas 5 milímetros de longitud y comienzan a formarse la columna vertebral, el corazón y las yemas que van a formar las extremidades. Luego, cuando ya pasamos al segundo mes, ya un poquito después de iniciar el segundo mes, acuérdense que ya no hablamos de gástrula, ya hablamos de embrión, perdón. Y cuando termina este segundo mes, ya tiene 3 centímetros el embrión y pesa 10 gramos. Va a comenzar la formación de músculos y huesos. Ya podemos diferenciar las extremidades. Se forma algo que se conoce como el surco urogenital, que va a dar lugar a la formación de las gónadas. No importa si son gónadas masculinas o son gónadas femeninas. Es en el surco urogenital donde se forman. Y el tubérculo genital va a dar lugar a la formación del pene o del clítoris según el sexo de que estemos hablando. La cara tiene los ojos muy separados entre sí y los párpados permanecen cerrados. Y ya podemos, de hecho, a partir de la quinta semana de desarrollo, observar el latido del corazón. Lógicamente, al final del segundo mes, pues sigue latiendo, ¿no? Después del tercer mes, el embrión va a medir ya 7 centímetros y medio, pesa 30 gramos y sus ojos ya están más desarrollados. Los párpados siguen cerrados, se empieza a formar el puente de la nariz, se forman las orejas, inicia la formación de los dientes y los pliegues vocales y comienzan a trabajar los riñones. Aquí tenemos en esta imagen más o menos lo que está ocurriendo a la cuarta semana, quinta, sexta, séptima y aquí pues ya cuando estamos cerca del final del segundo mes. El final del segundo mes es a la novena semana. Para efectos prácticos, un mes está durando 4 semanas y media. De tal forma que para que hablemos de 2 meses, pues son 9 semanas. Bien, entonces lo que describimos en la diapositiva anterior, pues lo pueden correlacionar con estas imágenes que aquí tenemos. Bien. Si continuamos con el desarrollo embrionario y fetal, bueno, pues ahora ya el feto tiene 15 a 20 centímetros de longitud, su peso ya ha alcanzado de 120 a 200 gramos, ya aparecen las cejas, aparecen pestañas, hay más pelo y hay vello, un vello muy delgadito que se llama lanugo. Y a quien le haya tocado ver, ya sea en vivo, lo cual sea difícil, o en fotos, a un recién nacido prematuro que tenga unos 7 meses, habrá visto este lanugo y cualquiera pensaría, caray, es que este bebé va a ser muy velludo. Bueno, pues lo que pasa es que es el lanugo y es un vello que no es permanente. Es un vello muy, muy fino, pero abundante. Ajá. Y por primera vez estamos viendo que se están movilizando las articulaciones. Ahora, cuando termine el quinto mes, ya tenemos una longitud de 25 a 30 centímetros, el peso puede alcanzar incluso el medio kilo, y aparte del anugo, se ha cubierto el feto de una grasa muy particular que se llama vernix caseosa. También es una grasa que no debería normalmente permanecer todo el embarazo. Ajá. Y ya se puede observar que se chupa un dedo el feto y entonces vemos que el reflejo de succión ya está presente. Cuando finaliza el sexto mes, pues tenemos de 27 a 35 centímetros hasta 700 gramos, ya es capaz de abrir los ojos este feto. Para esto ya tenemos todos los órganos formados. A partir de que terminó el tercer mes, eso ya no lo había mencionado, todos los órganos están formados y ya solamente es cuestión de que se desarrollen lo suficiente para estar maduros al momento del nacimiento. Bien, vamos al tercer trimestre del embarazo, ya al último, y en el séptimo mes ya tenemos un feto
que mide entre 31 y 43 centímetros y puede llegar a pesar hasta 1360 gramos. Ya puede diferenciar sabores, puede llorar. Si en ese momento naciera, ya podría empezar a ventilar o respirar, también ya podría deglutir, aunque normalmente cuando nacen con ese grado de prematurez, no se les permite de inmediato comenzar a comer. Bien, y en el sexo masculino los testículos ya descienden al escroto, es decir, ya se pueden observar. Aquí hay un tipo de malformación cuando esto no ocurre, cuando los testículos no descienden, que se llama criptorquidia y que es importante reconocerla porque puede degenerar en cáncer testicular si la criptorquidia permanece. Entonces, es importante para un pediatra al momento que nace un bebé, eh, es importante al momento de explorarlo revisar que los testículos estén cada uno en la bolsa del escroto que le corresponde. Acuérdense que el escroto es una bolsa que está dividida en realidad en dos bolsas. Bueno, cuando llegamos al octavo mes ya tenemos hasta 45 centímetros de longitud, hasta 2 kilos 200 gramos, se deposita tejido graso debajo de la piel y para eso en este momento ya está desapareciendo la famosa vermix gaseosa que mencionaba en la diapositiva anterior. Y entonces el aspecto de este feto ya es menos arrugado. Finalmente, ya cuando hay la madurez suficiente para el momento del nacimiento, ya tenemos 52 centímetros de longitud, inclusive puede ser menos. Podemos pesar hasta 3 kilos y medio de manera normal. El anugo ya desapareció, de tal forma que, como dijimos hace un momento, es una vellosidad que era transitoria, que no iba a estar presente todo el tiempo. La vernix gaseosa ya va a estar muy disminuida o de hecho desaparecida, las uñas cubren los dedos y se ha incrementado la grasa corporal. Bien, entonces para no alargar más esto, doy por terminado este video y continuaremos más adelante con el parto y con la lactancia. Muchas gracias por su atención.